Dios la bendiga, hermanas. Para mí es un placer y un honor poder compartir con ustedes esta tarde en Reflexiones y Café. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el Salmo 126, que fue el salmo que el Señor me otorgó para esta ocasión. Y vamos a hablar acerca de un canto de esperanza. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Qué poderoso salmo. Si nosotros nos vamos a lo que desencadenó a toda esta historia, las consecuencias de la cautividad, nosotros vemos muy marcado que Dios es un Dios justo. Y evaluando el pasado del pueblo de Israel, pues Dios había sido muy claro con su pueblo y Dios había, luego del reino de Salomón, el reino se había dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur, perdón. En medio de su lealtad dividida, porque había una parte del pueblo que sí seguía al Señor y había otras que no, que se estaban mezclando con otras culturas, que estaban dándole la espalda a Dios, que estaban haciendo lo que ellos querían, que estaban despreciando los hombres de Dios, cuyos hombres, que eran sus profetas en aquel tiempo, tenían la palabra de Dios en ese momento para el pueblo del Señor, pero el pueblo no le escuchó. Había muchos de ellos que estaban haciendo lo que querían y lamentablemente esto desencadenó, fue parte de las consecuencias de la cautividad. Dice que Israel ignoró la voz de Dios, contaminó la casa de Dios y como consecuencia a Israel le llegó su tiempo. Sí, porque como Dios es un Dios justo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y nos vamos rápidamente al verso 1 del Salmo 126 y dice: ellos estaban en un estado que parecía demasiado bueno para ser verdad. Ellos estaban soñando cuando dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Ellos estaban en la cautividad. Y ellos se imaginaban ese tiempo cuando el Señor les diera su libertad otra vez. Y dice: entonces nuestra boca se llenará de risa. Si nosotros nos vamos al Salmo 137, del 1 al 4, yo les voy a pedir que ustedes lo lean en su casa. Dice el verso número 2 que ellos habían colgado sus arpas, es decir, la adoración, la alabanza, el gozo en sus vidas había cesado a causa de la cautividad. Y esto fue un efecto muy nocivo para el pueblo de Israel porque el gozo y el cántico había cesado. Y ellos decían acá en el 126, nuestra boca se llenará de risa, pero también nuestra lengua se llenará de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y el verso número 3 del Salmo 126 es como una expresión, un cántico que ellos dicen: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Nos vamos al verso 4 donde dice: haz volver, Señor, nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Y esto es como una oración. Y cuando yo estuve descubriendo acerca del Negev, sus arroyos, el desierto del Negev es totalmente árido, pero cuando llueve se forman unos estanques, unos pequeños estanques que sirven de vida y desembocan en el mar muerto. Y diría yo que ese era como una expresión o un deseo del corazón de ellos, de decir: Señor, haznos tan fructíferos, tan llenos de vida, así como nosotros vemos que se crean esos arroyos en el desierto del Negev.
Y para finalizar, estamos en el verso 6 y dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. En épocas de escasez, los campesinos se desprenden con pena, con dolor, con tristeza de aquella preciosa semilla que ellos han atesorado y que les ha costado, inclusive les ha costado el pan de la boca de sus hijos. Y ellos en muchas ocasiones, esto es causa de tristeza y de pena a estas familias. Pero si nosotros vemos en el contexto agrícola, ellos van depositando la semilla, pudiésemos nosotros decir, de una manera triste, pero teniendo fe y esperanza de que va a venir una etapa, una época donde la cosecha va a ser abundante y donde el gozo va a ser notorio. Y nosotros, yo no sé en qué etapa de la vida tú estés, hermana querida, que puedas estar tú sembrando con lágrimas, que puedas tú estar en una etapa de enfermedad, en una etapa de dolor, en una etapa de prueba, en una etapa quizás familiar, afligida, pero déjame decirte que cuando nosotros depositamos esa semilla con lágrimas, estamos sembrando en fe, creyendo en el Señor. Estamos sembrando en obediencia y también en arrepentimiento. Y dice que nadie que siembra al echar su semilla al suelo piensa que la perderá. Nada de lo que tú piensas que está pasando y que lo estás tú viviendo en carne propia, en tristeza y en dolor, se perderá. Dios está pendiente de cada cosa que te pasa. Dios está pendiente de cada semilla que estás tú depositando al suelo. Y no vamos a hablar literalmente a la tierra, sino que estás tú poniendo delante de la presencia de Dios. Llegará el tiempo, hermana querida, donde tu gozo va a ser abundante y tú podrás decir, como dice Sara, como dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo escuche se reirá conmigo, en Génesis 21:6. El Señor le bendiga mucho, el Señor te bendiga y nada, esperemos en Dios, quien todo a su tiempo es perfecto en sus manos. Sigamos sembrando porque hay alguien que llegará el tiempo en que nos va a dar una cosecha abundante, remecida y también para darle a otros, no solamente para nuestras vidas. Que el Señor te bendiga mucho y ojalá que puedan leer el Salmo 126, que es de tanta bendición para mí.